Buenos días de nuevo. Retomamos la segunda parte de esta mañana del curso Los reinos hispánicos entre Fernando el Católico y Carlos V, la proyección política y cultural europea y americana, que en esta jornada dedicamos al gobierno del Nuevo Mundo en el marco del Imperio. Tenemos ahora con nosotros a la profesora Magdalena Martínez Almira, que es catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante, es profesora del Máster de Historia de Identidades Históricas en el Mediterráneo y principalmente ahora está trabajando en una línea de investigación sobre las instituciones del derecho andalusí. Ella nos va a hablar sobre cristianos, conversos y moriscos entre dos continentes. Magdalena, bienvenida y tuya es la palabra. Muchas gracias. El pasado 9 de junio me encontraba en el Archivo General de Simancas incumpliendo una promesa que me había hecho a mí misma, no visitar más archivos, al menos por un periodo considerable, para nutrirme de todo aquello que he ido consiguiendo a lo largo de los años, que ocupa mucho espacio en mi despacho tanto de la universidad como de casa, y que, bueno, pues vaticinaba yo que me iba a dar bastantes posibilidades a lo largo del tiempo. Como decía, incumplía esa promesa y estaba de nuevo en el Archivo General de Simancas. Cuando me disponía a bucear entre los nuevos documentos que había solicitado, y en el momento en que me ofrecieron el primero de los legajos, legajo Estado, sección Estado, concretamente el 109, encontré el primer texto sobre un legajo que va dedicado, y les leo, muchas consultas sobre negocios de Indias. Y les voy a leer qué decía esa primera hoja que encontré. Dice Fray Juan de Ortega al rey Carlos V: vine a San Jerónimo de Yuste a visitar la obra y heme holgado, harto de verla porque sale todo de muy buena gana, que aunque no hay cosa acabada, parece ya lo que ha de ser, y creo sin duda que ha de contentar a vuestra majestad. Salen todas las ventanas sobre naranjos, que tiene cercada la casa, y a todas partes hay buena vista. La proporción de todas las puertas es ya buena, y los mareamientos fuertes y llanos, y ansí van las puertas y ventanas que se abren a gran priesa, y las resas estarán presto acabadas, y todo se asentará en haciendo buen tiempo, y ya la subida del aposento y plaza, y para solar y lucir, están los materiales a punto. A la parte de oriente, de eso concertado que se haga una galería, en derecho de la puerta por donde vuestra majestad pueda salir a pie y a caballo a la calle. Y ermita que tengo dicha, y entrar en el claustro. Será de poca costa, porque se acabe presto, y cubierta, porque se ha de servir por allí la comida. No hay cosa hecha por allá cerca que venga a propósito para que coman los que han de servir a vuestra majestad. Hacerse a donde yo tenga trazado el aposento para ellos, y de vaso se hacen algunos servicios, que no se puede subir otra cosa, porque está aquello en la misma disposición que el aposento de vuestra majestad. Muy más vaso que el claustro y la iglesia. Todo será de poca costa. Y sigue el texto. Vuestra majestad hallará a lo menos su aposento acabado por presto que venga, que no será tanto como hará se desea. Y, si no pudiere morir por estar fresco ahí dentro, en el claustro, el aposento que envíe trazado a vuestra majestad, que aun que sea poco, está a propósito para verse donde haya el altar mayor. Dios traiga con bien a vuestra majestad. Y le dé salud, que en esta su orden se desea, en estos 2 meses de febrero y marzo. Se plantará, además, la huerta, y se forma en orden que hasta aquí servía de hortaliza para el convento, y por eso había en ella pocos árboles. La sierra es buena y fértil, y hay mucha agua. Y con esto se hará en pocos años. Plega a Dios que vuestra majestad viva muchos años. De San Jerónimo de Yuste, 4 de febrero de 1555. ¿Quién iba a decir que esas obras durarían 500 años y me iban a permitir estar hoy aquí disfrutando de este espacio, tantos siglos después, por bien de nuestra historia? La magnífica impresión que el paisaje y el monasterio han causado en mí, y que ya venía predispuesta con esa lectura meramente fortuita, porque no era previsible encontrarlo en memorias de consultas de Indias, me hace inmensamente feliz. Y por tanto he de agradecer, y este es el momento de los agradecimientos, a la doctora Rosa María Martínez de Codes, el que me brindara la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, y por supuesto a la Fundación Academia Europea de Yuste, el hecho de, bueno, pues
ingeniar, por decirlo de alguna manera, este curso tan interesante y el hecho de que podamos, bueno, pues no solo reencontrarnos con colegas a los que hacía tiempo que no habíamos visto y que siempre es fructífero, sino también el estar con un público tan interesante como son los alumnos del curso. Bien, entrando ya en materia, simplemente decirles que me voy a ceñir al título. El título viene dado y en el momento que se me presentó el título, pues yo supongo que la persona que lo hizo, que es la doctora Rosa María Martínez de Codes, tendría una intención. Mi obligación es averiguar cuál era esa intención y por eso yo he desmenuzado el título. No me voy a ir más allá del título, pero sí que es verdad que voy a construir mi exposición sobre 3 ejes. Voy a dar una visión tridimensional. Pero bueno, como a veces sigo también ese programa de cuarta dimensión, pues he puesto también un último eje para que la mesa se sostenga bien y no se caiga. Voy a intentar ser muy esquemática, no voy a ir a la alta política de Estado y de ejercicio de gobierno que ha ido la doctora Martínez de Codes, pero yo voy a cambiar el punto de mira y el punto de atención. Me voy a fijar, el objeto de interés en este caso van a ser personas y eso se evidencia ya en el título. El título, como ustedes ven, tiene 2 partes. La primera de ellas se refiere a cristianos, conversos y moriscos. Y hay una segunda parte en el título, que sería el segundo eje, va a ser el tercer eje porque en medio he colocado otro, que tiene que ver con esa espacialidad entre 2 continentes. Ustedes saben que entre 2 continentes o entre los 2 continentes que ahí explícitamente se han contemplado hay agua. Por tanto, yo lo que tengo que hablar es de ese entre, de esa preposición y qué es lo que pasa efectivamente con el agua. Entonces, esto es lo que va a justificar lo que ahora les voy a exponer. Les decía que el título de la exposición ni da lugar a equívocos ni tampoco a imprecisiones. Voy a hablar de personas que profesan una religión y que lo hacen, y aquí el matiz, voluntaria o involuntariamente. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre los distintos sustantivos que aparecen ahí, que en realidad van a ser en muchas ocasiones apelativos o adjetivos que van con el nombre de sujetos que, como les decía, bien porque voluntariamente han decidido convertirse, bautizarse, o bien porque coercitivamente lo han tenido que hacer, en muchas ocasiones llevan esos apelativos como lacra. Y esa lacra va a ser la que justifique una acción por parte, no ya, y les vuelvo a repetir, no ya desde las altas esferas del gobierno, sino por quienes han de aplicar la justicia, por tanto, por los oficiales reales y en este caso también por parte del clero. Les decía pues que en esos nombres, en esos apelativos, figuran pues distintas cualidades. Esas cualidades en muchas ocasiones hacen también referencia a tradiciones familiares, a ritos, a defectos físicos, que si seguimos el rastro nos van a llevar a un contingente poblacional muy concreto, y en este caso me estoy refiriendo a la población musulmana. Yo no voy a hablar, aunque sí que en un momento pues les voy a dar un ejemplo, no voy a hablar de judíos, no voy a hablar de otras personas afectas a otras religiones. Bien, la primera cuestión tiene que ver con los 3 nombres o los 3 sustantivos que hemos visto al inicio. El punto de mira de los oficiales reales, como les digo, en un momento determinado se va a centrar o se va a fijar en miembros de una comunidad, me estoy refiriendo a la comunidad islámica, gentes que conservan en el nombre parte de su identidad, y enfatizo el término identidad, y que de alguna manera llama la atención. No solamente llama la atención a los convecinos, llama la atención también a quienes reciben el encargo, la competencia y facultad, esto es importante desde el punto de vista del derecho, para ocuparse de esas personas y ver cuál es el rastro, cuál es el recorrido que realizan estas personas. Ahora bien, no siempre es fácil detectar quiénes son, por mucho que bueno, pues se manifiesten de una determinada manera y por mucho que lleven en sus nombres o que porten en sus nombres algunos indicios. Sí que es verdad que en esas confesiones, en esos bautismos, se produce además también lo que podríamos decir llanamente la traducción del nombre. Aquellos que se llaman Ahmar, pues que es rojo en árabe, van a pasar a llamarse ahora rojo, con lo cual esto es un indicativo.
Además, todas estas personas, estos que se van a apellidar Rojo, bueno, pues se conoce que son conversos y se aparecen en las fuentes. Pero es que además estos conversos, que van su nombre acompañado de converso, esos conversos pueden ser conversos en bien y conversos en mal. Los conversos en bien son los de primera generación, los conversos en mal son los de segunda generación. Es más, en la documentación vamos añadiendo adjetivos, vamos añadiendo cualidades o características de estos individuos, de manera que en un momento muy concreto todos son conocidos como nuevos conversos. Y se les define documentalmente, y estoy refiriendo al territorio peninsular, como una raza abominable, se les llama también lindos, se les llama maculados, y enfatizo en este nombre que se les va a dar por una razón que veremos más adelante, y también se les llama limpios. Todos nuevos conversos de moros. Todos estos apelativos generan confusión, porque evidentemente estamos ante judíos o estamos ante musulmanes. Había que rastrear o había que hacer averiguaciones para saber realmente a qué confesión religiosa pertenecían. Cuando el clero recibe la expresa instrucción de ocuparse también de estas personas en el territorio peninsular y luego veremos también en las Indias, aparecen nuevas denominaciones. Se les va a conocer como penitenciados porque se les ha impuesto una penitencia que deben de cumplir, generalmente económica. Cuando confiesan que todavía siguen con sus prácticas, se les va a llamar herejes, considerándolos ya desde un punto de vista del derecho penal como delito, comisión de un delito religioso. Estas serían las denominaciones negativas, pero también a veces se van a utilizar ciertas denominaciones con carácter positivo, por ejemplo, cristianos nuevos. Esto era meritorio. Frente a cristianos viejos, lo realmente significativo es que la consideración, los privilegios que reciben los cristianos viejos, que eran todos los cristianos de raigambre, no eran los mismos que los de los cristianos nuevos. Pero el colaboracionismo en la empresa de conquista y otra serie de cuestiones que se refieren a sujetos concretos les va a hacer merecedores de ese cambio de condición. No van a ser cristianos nuevos, sino que se les va a denominar cristianos viejos y van a gozar de los mismos privilegios que los cristianos nuevos. Con lo cual, y quiero dejar aquí ya claro, imaginen ustedes la confusión. O sea, querer identificar a un individuo por un apelativo y luego resulta que es que ha sido beneficiado, privilegiado por los reyes, por las buenas acciones cometidas o realizadas. Entonces, estamos en un marasmo, en una situación de inmensa confusión a la hora de poder identificar a sujetos que inicialmente eran musulmanes y que por una serie de vicisitudes que ahora veremos a continuación, y es el segundo de los ejes, se ven obligados a cambiar su modo de vida. Bien. Finalizaríamos este recorrido terminológico con la palabra moriscos. Moriscos aparece en un momento muy concreto en la documentación peninsular, concretamente a partir del año 1526, en relación con lo que ayer comentaba el profesor Benítez Sánchez Blanco, de las germanías, donde se suman a la causa y luego más tarde se refugian en la Sierra de Espadán. Este término morisco va a hacer mención a esas personas que sí, evidentemente se han bautizado, pero que siguen con sus prácticas y tradiciones porque el derecho así lo contemplaba y porque así se les había garantizado y luego no se cumplieron las promesas por la amenaza que suponían para la acción de evangelización y para el mantenimiento de la Santa Fe católica. En definitiva, nos encontramos ante sujetos que van a ser definidos por esos equívocos que provocan como moneda falsa, perros moros, raza morisca, mala semilla y que ante determinadas acciones pues uno se podía ver bajo esa sospecha o considerado como tal, por mucho que quisiera acreditar su condición de cristiano nuevo o de cristiano viejo privilegiado o su fidelidad al cristianismo. Segunda de las cuestiones, o segundo de los ejes, ¿qué tuvo que suceder para que pues se produjera este cambio, se evidenciara esa pluralidad desde el punto de vista social?
social y para que esta cuestión relativa a la religión de unas personas afectara y comprometiese a la monarquía. Miren, yo he separado el espacio, o sea, el tiempo mejor, en 3 momentos. Esto está ya muy desfasado respecto a lo que estoy hablando, pero en cualquier caso es el contenido de la exposición. Les decía, la primera lo he separado en 3 momentos cronológicos. El primero de ellos va de 1492 a 1567. Es el momento de la expansión, es el momento de la ida a América, o sea, de la expedición americana, de la expedición a las Indias. Este momento, que va concretamente en 1492, tiene un precedente que iría en el año 1484, cuando por primera vez se está cuestionando qué pasa con los musulmanes que viven en el territorio peninsular. Es el momento de, podríamos decir, de mayor contradicción, porque desde el punto de vista de la legislación, porque no hay una política definida sobre a qué pueden hacer los musulmanes o los moros convertidos respecto a la empresa en Indias, pero sí que es verdad que se necesita muchísima mano de obra. Y como se necesita mano de obra, lo primero que se hace es conceder licencias generales para que vayan todos aquellos emprendedores, vamos a utilizar este término, acompañados de las personas que necesitaran, y para que hagan llamamientos en plazas públicas sin atender mucho a la condición, siempre y cuando se prestaran a esa aventura tan arriesgada. De ahí, por ejemplo, que encontremos en las Atarazanas en Sevilla a un individuo que se llama Mahoma Recocho. Mahoma Recocho es una persona que se ha bautizado. Recocho significa, hace alusión bueno, era un albañil, un maestro de obras, efectivamente, y este señor, por lo bien que se había portado en la empresa de Reconquista, se le concede, se le privilegia con el desarrollo de su oficio en el ámbito de las Atarazanas. Este señor luego cambia el recocho por blanco, evidentemente, porque precisamente ese apelativo hace alusión a blanco. Háganse ustedes a la idea de personas que encalan y demás. Bueno, pues muchos de su familia, muchas de las personas que están en su entorno, se ofrecen en todo lo que es bueno, pues el servicio marítimo, en este momento a las galeras que empiezan ya a armarse en el ámbito de Sevilla. Y por tanto, estos sujetos, que en principio serían gente de origen musulmán, los vamos a ver prestando servicios a su vez y realizando actividades que van a tener que ver o que van a tener un efecto en el territorio indiano. El segundo de los periodos va de 1567-68 a 1602-609. Es muy difícil poner un límite temporal y decir hasta aquí, no. O sea, son periodos más o menos, bueno, pues que se van conformando. Pero sí, 1568, ya saben ustedes, rebelión de las Alpujarras, 1609, expulsión de los moriscos. Años antes, años después, en ese proceso. ¿Por qué me interesa esa segunda fecha? Pues miren, esa segunda fecha me interesa porque es la de persecución ya real en el territorio peninsular de los antiguos musulmanes, de los moros convertidos, y el trasterramiento, la obligación a que vendan sus propiedades y que se vayan a otros lugares para separarlos de sus familias, con el fin de que, bueno, pues tomen conciencia de que son otra gente, de que son cristianos, algo de difícil consecución. Es el momento en que estas gentes tienen que vender sus propiedades para, con lo poco que obtienen, hacer ese traslado, ese desplazamiento. Y es el momento en el que la corona se da cuenta de lo que acaba de aprobar y lo que va a suponer respecto a la devaluación de la tierra y, bueno, pues la acción de determinadas personas que van a intentar sacar provecho a costa de estas pobres gentes. Y la monarquía reconduce esas primeras disposiciones, bueno, pues en favor de una estabilidad económica. Me interesa porque es el momento en que los moriscos tienen como alternativa en ese desplazamiento, en esa separación o desvinculación de sus familias, tienen la posibilidad de ir a Argelia. Se les ofrece también, pero Argelia está en guerra y claro, a nadie le gusta salir de un ámbito de paz o de un territorio de paz para ir a un territorio de guerra. Por tanto, es el momento de mayor ingenio por parte de estas personas respecto a otras posibilidades de vida, de mejora de vida. Y entre esas posibilidades tenemos
evidentemente, las Indias. ¿Por qué no arriesgar? ¿Por qué no aventurarse, aun a pesar de lo que digan las disposiciones reales, que cada vez van siendo más estrictas respecto a la salida y a la presencia de estas gentes en Indias? Y el tercero de los momentos es 1609, es el momento en el que se obliga masivamente a salir y es el momento en el que también, evidentemente, la presencia de estos musulmanes en el territorio de Indias se constata, porque ya ha habido un recorrido, y se exige también que salgan de ese territorio indiano, pero ahora con mayor... Se exige que se haga con mayor celo, aunque los resultados no van a ser los que inicialmente se pretenden. De hecho, es el momento en el que encontramos ya moriscos en destinos tales como Cuba, Yucatán, Honduras, Cartagena, la Española. Son todos sospechosos, son considerados sospechosos. Y entre esos sospechosos pues tenemos a Pedro de Zager, tenemos a Diego de Rivera, a Pedro de Santiago, a Andrés de Mendoza, María Hernández, con su criado Antonio Tejero, Francisco Martínez, Francisco Soria. Estos últimos, por ejemplo, cuando son descubiertos, hacen valer que ellos habían vendido sus propiedades en la península y se habían encomendado a un escribano que les había garantizado que gestionaría la licencia o habilitación para que pasaran a Indias. Era un estafador, era un falsario y entonces, claro, les falsificó la licencia utilizando, por tanto, el nombre del rey, lo que daba lugar a que estas personas se vieran incursas en unos procesos por grave comisión de delitos, podríamos decir, de delitos políticos, con lo que ello supone a continuación. La tercera de las cuestiones, o el tercero de los ejes, es el que se refiere a la segunda parte del título, poner agua de por medio. Ese poner agua de por medio, ¿en qué consiste? Para un contingente, para un grupo de personas, para aquellos que inicialmente se sienten identificados con unas tradiciones, con unas costumbres fuertemente arraigadas, que se han transmitido de generación en generación y que ahora se ven obligados a manifestarse externamente como cristianos, con la contradicción interna de en casa, por ejemplo, seguir respondiendo a los nombres, antiguos nombres que se les ha dado a nivel familiar, musulmán, y que, por tanto, les tiene en una situación totalmente de incertidumbre. Bien, el poner agua de por medio se realiza en distintas fases o distintos momentos. Hay un primer momento en el que podemos detectar acciones positivas. Acciones positivas, por ejemplo, de los señores de vasallos, que los protegen en el territorio peninsular, que hacen ver a los oficiales reales o que hacen ver a las autoridades que son personas que están bajo su custodia y su tutela y que verdaderamente observan la religión cristiana y que, bueno, tienen determinadas prácticas, determinadas costumbres que son propias de una tradición cultural, pero que poco tiene que ver con que sean fieles o perseverantes al Islam. Esto sería, por tanto, una de esas acciones positivas que les va a beneficiar, porque hay gentes, hay protectores que los van a presentar como verdaderos cristianos, como fieles en la religión cristiana. Por tanto, protectores de vasallos. Hay otra acción también, o otras actuaciones benéficas, que son las de los maestros, pilotos, marineros, cargadores, es decir, todas las gentes que se encuentran en el ámbito de las atarazanas y que hay una tradición, y esto lo señalo, desde la época de los almohades, porque los almohades en el territorio, en la costa meridional peninsular, fueron los que de alguna manera desarrollaron todas las infraestructuras portuarias. Por tanto, hay gentes que, siguiendo ese oficio a lo largo del tiempo y durante décadas, luego, cuando se precisa su actuación, se ofrecen como tales. Estos maestres y oficiales de la marinería se van a beneficiar además de otro hecho interesante, y es que cuando se dictan las medidas sobre el control que se tiene que hacer de las personas que suben a los barcos, se determina que para
toda la marinería, no hay por qué acreditar de forma individual cuál es su condición. Se hace a grosso modo, es decir, la persona que fleta el barco, el capitán, se responsabiliza de la personalidad y de que el personal a su servicio cumple los requisitos. De ahí que haya muchos maestres que son denunciados como protectores de moriscos que, bueno, pues intentan de alguna manera, bien mediante pago previo o bien mediante de otra serie de argucias, bueno, pues integrarlos como, bueno, pues como gente al servicio de las distintas galeras. Esta sería, por tanto, también una acción positiva. Y hay, sobre todo, otra muy interesante, una acción o una necesidad, en este caso, ¿cuál es la de fondos para la monarquía? El tema, la cuestión que ayer comentábamos del interés económico. Los reyes, ya saben ustedes, esto se trató ayer y, bueno, verán que es un tema recurrente, hay una necesidad, son conscientes de la riqueza que hay en Indias y hay una necesidad de mantener las finanzas del Estado. Uno de los documentos más interesantes que también he podido comprobar y leer últimamente es aquel en el que se hace una concesión generalizada de hidalguías. Entonces se conceden 1000 hidalguías, el rey autoriza la concesión de 1000 hidalguías y dice expresamente en el texto del que les he seleccionado un fragmento que habrán visto que no se haga cuenta alguna de mácula, que se concedan a todos aquellos que puedan pagar la concesión de la hidalguía. Con lo cual, muchos de los que son denunciados por sospechosos de morisco, lo primero que hacen valer es su probanza de hidalguía. Es decir, ellos han conseguido probada documentación, o sea, han conseguido una licencia, esto es un planteamiento jurídico, el tema es, ellos pagan, reciben esa concesión, se elabora un expediente de su condición, quiénes son sus abuelos, padres y demás, todo muy, podríamos decir, maquillado, donde se eluden datos que uno lo lee y son fundamentales para comprender quiénes eran y de dónde venían, y luego a continuación se les expedía la licencia, con lo cual en el momento que se sospechaba o se ponía en duda cuál era su condición, pues esgrimían argumentos legales suficientes como para que no se pudiese, bueno, pues entrar en esta cuestión. Y aún así todo, hay procesos, lo que sucede es que esos procesos pues sí que es cierto que están mediatizados. Estas serían lo positivo, de lo que se benefician estas gentes, y estas gentes evidentemente acuden a todas esas posibilidades, no lo hacen de forma astuta, es que se les está ofreciendo y entonces ellos se suman a esas opciones de mejor vida a través de mecanismos legales. Hay otras que son de carácter negativo, por ejemplo, todas las prohibiciones de paso. Desde el año 1511 en adelante son continuas las denuncias de que allí están los moriscos prohibidos y demás y que hay que hacer algo, y entonces los reyes activan la maquinaria legal dictando instrucciones reales, cédulas sobre cédulas que se suceden y desde prácticamente los reyes católicos hasta el momento de la expulsión. Lo cierto es que, como habrán podido leer, secreta y escondidamente van pasando. Lo hacen, así se denuncia en 1533, luego más tarde se encomienda la creación de diócesis con el fin de poder controlar mejor la conciencia de toda la población española que llega al territorio indiano y, por supuesto, también mediante secreto de confesión es cuando se sabe en muchas ocasiones cuál es la identidad verdadera de estas personas. De ahí el que se les considere penitentes, se les asignan unas penitencias que luego, de cara al exterior, bueno, pues evidencian, no dan lugar a sospechas. Y luego también hay denuncias de que ya no solo que pasan en los barcos, sino que con licencia pasan a otros lugares e incluso se dispersan por el territorio indiano sin posibilidad alguna de control. Contra todo ello, o para todo ello, se adoptan también medidas, como decía, de control. Cuarta cuestión que viene un poco a, bueno, pues a sostener
todo este entramado de gentes que profesan una religión, gentes que se ven obligadas a hacer un planteamiento nuevo de vida, de futuro de vida, ya no solo por ellos, sino también por sus familias, aunque inicialmente pasaran muchos de ellos solos, es decir, varones solos, y que luego, gracias a ese reagrupamiento familiar, se procurase bueno, pues que tanto esposas como hijos, como hermanos, utilizando, en este caso sí, todo tipo de argucias legales, como se demuestra en las cartas que vienen desde, sobre todo desde Nueva España, donde se anima a que, bueno, conociendo los, además lo dicen expresamente, conociendo los mecanismos al uso, se haga todo lo posible por conseguir una licencia y pasar a las Indias con el fin de beneficiarse de todo aquello que ofrecía el nuevo territorio. Les decía, cuarta columna o cuarto eje de referencia. ¿Quiénes son las personas que aparecen en la documentación procesal en Indias y que son considerados sospechosos y que de alguna manera, bueno, pues dejan un rastro nada beneficioso para la acción de misión que a la que se habían responsabilizado los reyes católicos? Bueno, pues evidentemente son moriscos y de hecho la documentación, ahora me viene de inmediato a la cabeza la documentación del Archivo General de la Nación en México, pues tiene una cantidad de expedientes muy interesantes donde la palabra morisco aparece en personas que van a solicitar la licencia matrimonial y que la historiografía, y en este caso pues también recuerdo Cardaillac, Dresendorfer, pues siempre han argumentado que era una denominación propia del mestizaje. No lo voy a negar, pero también cuando uno rastrea, cuando uno lee los procesos que se van instruyendo y que se van desarrollando, sobre todo en el periodo que va de 1609, que es el momento de expulsión del territorio peninsular, hasta prácticamente 1712, voy a utilizar esta fecha que es la fecha en la que Felipe V, en el territorio peninsular, en España, vuelve otra vez a ratificar que se pongan en práctica las medidas adoptadas en 1609 de expulsión de los moriscos, porque todavía sigue habiendo población morisca en el territorio peninsular, fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos procesos uno advierte que el apelativo morisco no era gratuito. A uno no le pueden llamar de una manera simplemente porque, como les diría yo, es el producto de una mezcla o de un matrimonio mixto. No, es que en los procesos evidentemente hay matrimonios mixtos y en esos matrimonios mixtos son entre a lo mejor una indígena y un español que ha sido procesado y sentenciado como sospechoso de moro. Si de ahí hay una relación, si hay una filiación, si hay un hijo, el hijo es el hijo del morisco y esto está constatado en la documentación. Entonces hay se perpetúa de alguna manera no digamos la lacra, pero sí el modo de designar a personas que han pertenecido o que pertenecen a determinados grupos familiares. Por eso el morisco en Indias es la persona que lleva el velo y el turbante invisible. De manera que muchas de las personas que son denunciadas ante los tribunales inquisitoriales, ya estaríamos en una fase final, son personas que tienen interiorizadas una serie de prácticas y de costumbres que no las suelen manifestar externamente y que solamente las reservan para el ámbito íntimo. Cuando ¿Qué se tiene que dar o qué tiene que suceder para que esto aflore? Pues por lo que se puede leer de los procesos consultados, generalmente son personas que se someten a la indiscreción del vecindario, a las rencillas, a los celos, a alguna práctica fuera de tono, como por ejemplo en Cuaresma
estar comiendo carne y decir es que esto de no comer carne, eso es propio de, y entonces ya incurren en comisión de un delito. Es decir, son una serie de cuestiones las que se van a plantear y las que se evidencian en los documentos procedimentales que, aun siendo... No piensen ustedes tampoco que estamos hablando, bueno, pues de cientos de procesos, porque esto es lo paradójico, son muy pocos. ¿Y por qué son pocos? Pues que estas personas ya se cuidaban muy mucho de, bueno, pues comportarse de manera normal y habitual para no levantar sospechas. Y de hecho, esos procesos que se han conservado sobre estas personas, sobre estos moriscos en Indias, son también significativos porque no concluyen de la manera que podríamos pensar concluirían en otras circunstancias. Es decir, concluyen simplemente con penitencias, con la asignación de penitencias, con la recomendación de que se integren en el vecindario, con la recomendación de que sean prudentes y discretos, como mirando hacia otro lado por una serie de intereses. ¿Qué intereses son los que subyacen? Fundamentalmente económicos y en segundo lugar también intereses de carácter personal. Porque las personas que son denunciadas, luego cuando uno lee con detenimiento se da cuenta que son o bien personas que tienen poder adquisitivo suficiente y que están manteniendo o que están contribuyendo a la empresa de la monarquía española, o bien gentes que tienen oficios de lo más comunes y corrientes, que son estimados por sus vecinos en general y que a lo mejor han caído, bueno, pues en un momento de debilidad o han sido objeto o han caído en el punto de mira de algún miembro del clero con intenciones, bueno, pues generalmente también económicas, que han condicionado esa denuncia. Por tanto, la mayor de las ocasiones nos encontramos ante sentencias reconciliatorias y es en esa reconciliación donde a mí me gustaría poner el punto y final. Es decir, la importancia que tuvo en las Indias el hecho de, bueno, pues acoger por parte de la población española que allí se desplaza, a una parte importante del contingente poblacional hispano, con un arraigo, eso sí, en arraigo religioso que divergía de lo que era la ortodoxia, pero que se desarrollan o se desenvuelven en un contexto de, no digamos, y esto sí que lo quiero matizar, de tolerancia conforme al concepto que hoy estamos intentando defender, pero sí de permisividad. De la permisividad a la tolerancia hay un paso, es un paso también, podríamos decir, hay un paso legal y hay también un paso personal, de voluntad. Ese paso es mucho más complejo y no es precisamente el tema que venía aquí a presentarles. Por tanto, esta es la cuestión que yo dejo planteada, la presencia de gentes con una voluntad, con una intención de mejor vida y de mejores expectativas personales y familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por habernos ilustrado con esta interesante exposición, ¿no? Hemos venido comentando, mientras venías hablando, lo interesante bueno, pues de conocer realmente esta situación, la diversidad que existía en el territorio peninsular en esa época. A mí realmente intento ponerme en situación, en aquella época cuando la he escuchado, intentaba ponerme en situación y decir cómo sería mi vida en un momento así, en el que además se toman decisiones que son contradictorias, ¿no? Como por un lado intentas convertir a la gente de otra religión, intentando hacer una especie de concesiones que te permitan ser igual a los demás, cuando al cabo de un tiempo le quitas esos derechos, les expulsas, y luego donde entran también en juego esos recelos
personales, ¿no? Que es lo que realmente me hace sentir de una manera como humano, ¿no? Me llega a tener sentimientos muy contradictorios, ¿no? Es que he escrito aquí una frase, porque luego está la otra parte, la de los protectores, ¿no? Que eso también me ha llamado mucho la atención. Y me ha salido aquí una frase que decía algo así como cómo la condición humanista tiene siempre presencia en las acciones de los hombres. Al final, gracias, no sé si a Dios o al universo, pero la condición humana al final siempre está por encima de esas acciones de los hombres. Yo me pregunto cuáles serían los sentimientos de esos monarcas, de esas personas, de esos juristas que llegaban a tomar esas decisiones que al final cambiaban de opinión y que tenían un efecto real sobre las personas que eran afectadas directamente y sobre la comunidad, que a lo mejor no estaba muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí en ese debate porque seguramente que las personas aquí tienen preguntas mucho más interesantes y mucho más pragmáticas, pero a mí sí que me queda esa condición del ser humano, ¿no? de ese periodo además tan largo, ¿no? Durante 3 siglos, en el que cómo se toman esas decisiones y cómo esas personas al final son afectadas, ¿no? en ese punto. Me ha pedido inicialmente, y ahí vamos a permitirnos la licencia de estar aquí arriba, pues la profesora Rosa Martínez de Codes me ha pedido la palabra para hacer un par de añadidos a la ponencia, y luego ya, pues si vais levantando las manos, puedo ir ya asignando las palabras mientras habla la profesora Rosa María Martínez de Codes. Gracias por la licencia. A ver, ¿cómo vamos? Está encendido. Agárralo por arriba, no agarres por abajo. No, gracias por la licencia. Sí se oye. Gracias por la licencia que me concede el moderador de esta mañana. Yo quiero agradecer mucho a la profesora Martínez Almira el esfuerzo de comunicar un aspecto de ese proceso de trasplante que se produce entre la península y las Indias. Siempre contemplamos al otro desde este lado y nunca lo contemplamos desde nuestra realidad peninsular. Entonces, claro, esta cuestión de los moriscos y de los conversos, ella está escribiendo un libro, ya lo tiene escrito, gracias a Dios, que va a sacarlo ya muy pronto, que es La política de los Austrias con respecto a los conversos y los moriscos. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque no es un problema de cuantificar, no vayamos a cuantificar. O sea, no nos interesa la cuantificación aquí. Es decir, pero en realidad fueron muy pocos los moriscos conversos que pasaron. No. El tema está en la cualificación de trabajo. Son muchos procedimientos procesales, es mucho trabajo por muchos archivos, manejando procesos inquisitoriales tras procesos, viendo quiénes eran y quiénes no eran. Pero al final lo que importa es esa cualificación con respecto a... Las Indias no tenían una población homogénea, por mucho que los inquisidores quisieran. Las Indias eran un puzzle de población procedente de diferentes esquinas del mundo. Y por lo tanto, no pensemos en una homogeneidad permanentemente. No hubo políticas poblacionales que eliminaran el que los conversos pasaran. Claro, reconstruir una historia del musulmán en las Indias ahora, o en América, mejor dicho, ya empieza a haber una historiografía que trata de recuperar las raíces, y por lo tanto es importante, dentro de las cadenas migratorias que están ahora en procedimiento y en estudio, empezar a reestudiar y a analizar este proceso de trasplante, como ella bien dice, de nuestros moriscos al otro lado. Entonces yo le doy la enhorabuena, primero porque ya muchos años trabajando en este tema, segundo porque nos incorpora a los americanistas, a los medievalistas y a los juristas enfoques que nos van a enriquecer desde el punto de vista europeo. Eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién tiene la...? Sí, Concha, por favor. Animaros a participar, que es una buena oportunidad. No seáis tímidos. Bueno, yo siempre tomo la palabra, daros cuenta que yo aquí vengo invitada, pero soy profesora, o sea, mi condición es la que es y no me puedo callar. Claro. Vamos a ver, nos estaba diciendo, ella nos ha planteado un tema que es una belleza. Yo trabajo flujos migratorios contemporáneos, pero he trabajado desde el 16, ¿no? Entonces, Richard Konietzko nos dice que la colonización española es la primera colonización fijada por ley.
dentro de las europeas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. No podemos olvidarnos que los reyes católicos y sus sucesores tienen una misión, que es evangelizar. Y por tanto, estos flujos migratorios están condicionados con ese objetivo. Es decir, a América no van a pasar elementos que sean conflictivos en ese objetivo, que es la evangelización. Entonces, por ejemplo, se prohíbe, bueno, hay un momento en el que se permite que vayan extranjeros, que es en 1529, porque la presión de los flamencos al rey hace que haya una licencia general, pero luego ya se cierra porque los castellanos consiguen que el rey retome eso. Pero conversos está prohibido, por eso se manda la Inquisición, porque está prohibido, pero utilizan la vía de Portugal y Brasil, la utilizan para entrar. Pero eso entra dentro de una política general donde los españoles, por eso tenemos esos archivos tan magníficos. El archivo de Indias es un archivo único. ¿Por qué? Porque nos da por las leyes, luego hacemos lo que sea, pero las leyes hacen que haya una documentación riquísima respecto a la presencia española en América, ¿eh? Entonces, claro que se fija por ley que no pueden ir ni extranjeros, pero incluso hasta las leyes de Monzón de 1585 no pueden tener los aragoneses, no pueden ser funcionarios de categoría en América. Por tanto, se está delimitando quiénes son los que van, y no pueden ir conversos, no pueden ir judíos, no pueden ir cristianos nuevos. Para ser cristiano viejo necesitas 200 años, ¿eh? Es decir, hay una serie de elementos que no pueden pasar a América, que les está prohibido por ley. Que pasan, por supuesto, pero está prohibido por ley. Y hay gitanos, por ejemplo, y pasan a partir de Portugal y de Brasil, pasan muchos gitanos a América, ¿eh? Pero está prohibido por ley, porque los reyes católicos dicen, pero si no los hemos fijado aquí, cuando lleguen allí, ¿qué es lo que harán? Es imposible fijar la población gitana en la península. No puede nadie, vamos, no ha podido nadie a lo largo de los siglos, con lo cual ni pudieron los reyes españoles en América. Bueno, nada más era una reflexión, como profesora, pues una de formación profesional. Muy bien, muchas gracias, Concha, por tu contribución y por aclararnos ese punto, porque bueno, creo que es muy importante como punto añadido, ¿no?, a la ponencia que hemos escuchado. ¿Alguna contribución más por parte del alumnado o del profesorado? Sí, por allí. Sí, ¿te presentas, por favor? ¿Te levantas y dices tu nombre? Miguel Ángel de Loma. Quería solamente saber, que es que no me ha quedado muy claro, los conversos de primera generación y de segunda generación. Pues simplemente un poco matizar las diferencias que existían, porque no me ha quedado muy claro. Sí, bueno, esa es una de las muchas posibilidades que se tiene para ser considerado cristiano. Entonces, los conversos de primera generación se denominan de buena raíz y los de segunda generación de mala raíz. Entonces, la raíz es el padre, son los padres. Claro, los de primera generación, es decir, es una persona que voluntariamente, por ejemplo, los primeros bautismos que se hacen masivos en Granada, que esto ya comporta, bueno, pues una serie de controversias, porque lo que se hace es para toda esta población hay unas medidas de conversión forzada o forzosa. Se abre una zanja y a todos se les, mediante aspersión con escobas, las acequias y las escobas. Sí, con escobas se les bautiza. Esos son de primera generación, todos están obligados. Los de segunda generación son los hijos de esas personas, porque ya vamos a ver, esto tiene un fundamento religioso jurídico importante. El musulmán, cuando nace de un padre musulmán, es musulmán hasta que muere, y salvo que aposte, que eso ya sabemos que es un delito y que se le da 3 días para que lo reconsidere, porque si no puede ser, según la Sharia, según la legislación islámica, condenado a muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el musulmán, cuando nace, es musulmán de por vida, y por mucho que se bautice, sí, él es musulmán, y ya se cuidará muy mucho de decir que es un apóstata de la religión, porque si por casualidad tiene que regresar a un país, o si hace un viaje a un país musulmán, si se detecta que esta persona ha apostado del Islam y está bautizado, pues evidentemente lo apresan y le someten a la Sharia.
Eso es así. Por tanto, los musulmanes españoles, que eran naturales del territorio peninsular y no eran de otra raza, eran españoles que vivían aquí, bueno, pues desde el 711 y estamos hablando de 1492, hagan ustedes cuenta, o sea, son españoles que vivían aquí, que eran considerados castellanos, aragoneses, valencianos, solo que en un momento determinado se les impone esa lacra, el tema de la cuestión religiosa. Por tanto, el musulmán convertido al cristianismo, bautizado de primera generación, es aquel al que se le impone por voluntad real. El de segunda generación es el hijo de. El hijo de va a ser bautizado, pero si el padre en el seno doméstico, en el seno de la casa, en el ámbito doméstico, a los 3 o 4 días de nacer, hacen la imposición del nombre conforme al rito musulmán, escondidamente, que es lo que dice que pueden seguir haciendo, practicando sus ritos y costumbres escondidamente, bueno, pues el rito de la imposición del nombre es el equivalente al bautismo que tenemos nosotros para los musulmanes. Por tanto, claro, si un padre de origen musulmán, aun estando bautizado, imponía el nombre conforme al rito musulmán, a ese niño no solamente se le estaba reconociendo en la comunidad como musulmán, sino que el padre además estaba confirmando, ratificando y perseverando en su propia condición de musulmán. De ahí esa distinción entre conversos de primera y de segunda. Hay muchos más matices, pero bueno, no vamos a entrar. No sé si se lo he aclarado. Perfectamente. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor, profesor Pisman. Sí, realmente fascinante el cuadro que expuso, pero me acuerdo un poco de eso de primera, segunda generación, en los, no sé cómo será aquí en España, pero en los discursos que se llevan en Centro Europa, Francia, Bélgica, Alemania, por lo de los terroristas islámicos, interviene lo mismo. Los de primera generación son los buenos y los segundos, terceros son los malos y los terroristas, hasta que ya no se pone malos, sino simple potencial terrorismo, y hay que mirar si son de fundamentalismo. Así que la historia, pero un dato concreto, solo corto. La Inquisición en México a fines del era tan flexible como expongo. Con el virrey Velasco II venía un hombre con un título de cosmógrafo a nombre de Enrico Martínez, que resultó ser hamburgués. Y en España no se ha investigado, no se sabe ni cómo consiguió el título, pero llegado a México se descubre de ser hamburgués por lo siguiente. La Inquisición busca desesperadamente traductores que entiendan o el alemán o el flamenco, porque no hay nadie entre los. Entonces les proponen por ser de Hamburgo, y entonces debe de conocerlo, y dice, bueno, sí, que él ha venido no sé cuánto, se convierte en traductor de la Inquisición, y en la práctica decide si es uno protestante o no, porque los mismos inquisidores no pueden detectarlo, y entonces él traduce tal, no, esto está bien, y el otro está mal, y en los malos siempre dice, bueno, tiene una profesión no sé cuánto, entonces si es útil, mecánico, lo mandan a Zacatecas, porque en la minería lo pueden utilizar. Así, esto sale perfectamente en la documentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pisman. Tenemos aquí otra pregunta, nos vamos animando. Tenemos todavía unos minutos. Hola, buenos días. Soy Beatriz de la Fuente. Me ha gustado muchísimo su presentación. Nada más un comentario sobre la hispanización de los nombres árabes.
es muy interesante cómo se hace en la literatura y sobre todo en la literatura humanística. Acerca del micro. Por ejemplo, en el Quijote, el moro aljamiado aparece al principio y se hace burla de él todo el tiempo porque no se creen que la historia sea verdadera, porque los árabes son muy mentirosos. Sancho presume continuamente que él es un cristiano viejo, que a él no le vengan con tonterías. Y para demostrar que uno no es, que no comulga con la religión, le da a probar tocino. O sea, es esta sagacidad. Y lo más curioso es la hispanización en berenjena del berengeli árabe, que es en tono humorístico, pero bueno, retoma un poco esa costumbre. Sí, muchas gracias. Verdaderamente es apasionante el tema lingüístico, o tener presente el tema lingüístico a la hora... Habla al micro. Perdón, a la hora de ya no solo de analizar los procesos, porque sobre todo a nivel de pruebas testimoniales, pues claro, se sirven de personas afines y próximas, ¿no? Y uno va viendo en esos nombres, va siguiendo el rastro, por ejemplo, Gací, Gacel, o sea, Pequeñí... Son denominaciones que son muy comunes entre la población morisca y se van intentando hispanizar o españolizar con el fin de pasar desapercibidos. Lo que pasa es que muchos no lo consiguen, porque luego vemos todos los Venegas, todos los Granada Venegas, los Berrio, son apellidos que sabemos que son de fuerte raigambre islámica y que incluso, bueno, pues se consienten. ¿Y por qué se consienten? Porque tienen elevado poder adquisitivo y van a prestar un servicio. Sí, muy interesante, muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta por aquí, por favor. ¿Te levantas, te presentas antes de decir la pregunta, por favor, para que se te vea? Hablo hasta al principio, ha mencionado a los judíos. ¿Hasta qué punto podemos establecer un paralelismo entre el problema judaizante y el problema de los moriscos? ¿Son muchas las diferencias o realmente tienen elementos comunes estos dos problemas? Bueno, el tema es apasionante y además... de la misma manera que, bueno, pues yo acometí en su momento el estudio, el análisis de la documentación solamente fijándome en los moriscos, pues sería interesante hacer lo mismo desde el punto de vista de los procesos respecto a esa necesidad de pasar, de vivir, de mejorar condiciones de vida, desde ese punto de vista, respecto a la población judía y establecer paralelismos. Hay estudios, pero sí que es verdad que, bueno, que desde otra óptica, pues, analizarlo desde otra óptica, desde la óptica jurídica, interesante. Sí que digo que toda la legislación consultada y que aparece en este trabajo, todas las instrucciones, todas las recomendaciones reales, cédulas, son dirigidas a prohibidos de judíos y moros, siempre, judíos y moros van juntos. Y en un momento también concreto, luteranos, judíos y moros, aunque es menos, la mención a los luteranos es menor. Yo al principio he comentado, bueno, haré alusión, se me ha pasado, lo digo ahora, una de las personas que es sospechosa, es considerada sospechosa y objeto de procesamiento, es un tal Diego Medina. Bueno, pues a este Diego Medina se le califica como judío morisco. Vamos a ver, o eres judío o eres morisco, no puede ser las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y esto se ve en la Inquisición y conforme a lo que comentaba el profesor Pichman de esa lasitud por parte de la Inquisición. Los inquisidores, cuando uno lee los procesos, no saben distinguir, no son capaces de distinguir cuáles son las tradiciones y costumbres propias de los judíos de las de los musulmanes. Entonces, están continuamente valorando actuaciones de moriscos y las están calificando como si fueran de judíos. Por ejemplo, el ser retajado, que es estar circuncidado. Es que, claro, los musulmanes también los circuncidan. Claro, si esto es indicativo para determinar que esa persona pertenece al Islam, ¿qué hacemos? ¿Es judío? O sea, hay ahí una, en mi opinión y a la luz de todo lo que he podido leer, sobre todo por parte del clero, les falta conocimiento profundo de lo que es la religión, tanto judía como musulmana, para saber luego distinguir
quién es un judío o quién es de origen judío y quién es de origen musulmán. Se fijan solamente en lo externo. Hombre, lo externo, evidentemente, la obra de Bedić, que la hemos estado hablando en más de una ocasión, y ustedes han visto aquí algunas pequeñas imágenes de gente ataviada de una manera determinada, pues claro, ahí la representación de un morisco es tapado y tal. Pero luego cuando ellos mismos deciden, no, nos vamos a vestir como los cristianos para pasar desapercibidos, ¿qué prácticas son propias de cristianos y qué prácticas son propias de judíos? Había que ser muy experto, miembro del clero, para poder definirlo. Y claro, no todos los que pasan, no todos los frailes que pasan, precisamente están bien instruidos, que esa es otra cuestión también que merece tratamiento aparte. Por tanto, el tema judío va en paralelo, pero yo no lo he estudiado, es interesantísimo y sí que digo que es una cuestión que está ahí, que genera confusión a la hora de estudiar la documentación que se conserva en los distintos archivos. No sé si he contestado. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Martínez. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Sin duda un tema apasionante lo que nos han presentado esta mañana Rosa María Martínez y Magdalena Martínez, valga la reiteración. Encantado de haber sido la persona que ha tenido el honor de moderaros, de estar aquí con vosotros, honrado de estar también acompañado. Espero que hayáis podido disfrutar. Hemos dado una visión totalmente diferente, complementaria a este mundo, ¿no?, de Fernando el Católico y Carlos V, que creemos que es esencial porque además nos trae a nuestros días, ¿no?, que era también el debate nos lo trae a nuestros días, que era también una de las intenciones que tenemos con este curso, ¿no?, traer ese mundo del siglo XVI también al mundo del siglo XXI, quizás de manera triste, ¿no?, porque parece que la historia se vuelve a repetir, parece ser que no acabamos de aprender de nuestros errores, pero bueno, esperamos que con estas contribuciones podamos llegar a tener conciencia, ¿no?, de lo que fuimos en el pasado y de lo que no tenemos que volver a ser en el futuro, especialmente en estos momentos. Muchas gracias de nuevo, un gran aplauso para las dos ponentes. Y tenemos 15 minutos, si os parece bien, para recuperar un poquito de tiempo para el café. Muchas gracias. Muchas gracias.